A 2,400 km de distancia, descubrí por las cámaras el plan de mis padres, mudar a mi hermana a mi casa a mis espaldas. Creen que no podré negarme al ver el cuarto listo, pero no saben que mi abogado y yo ya tenemos la trampa perfecta. Una vez que Mackenzie vea su habitación lista, no podrá decir que no. Dijo mi madre, su voz clara a través de la transmisión de audio en mi computadora portátil. Me quedé helada, mirando la pantalla. Estaba sentada en una habitación de hotel en Portland, Oregón, a 2.400 kilómetros de mi condominio en Kansas City, Missouri. El viaje de negocios me había llevado fuera de la ciudad por una semana, y solo me quedaban 2 días antes de volver a casa. Pero en este momento, viendo a mis padres moverse por mi sala de estar como si fueran los dueños del lugar, sentí que la sangre se me helaba. Me llamo Madison y tengo 32 años. Trabajo como contadora corporativa para Kenro Data, una empresa mediana especializada en análisis y soluciones de almacenamiento en la nube. He trabajado duro para construir mi carrera, ahorrar dinero y comprar mi propio lugar. Mi condominio es modesto, pero es mío. Cada mueble, cada plato en el gabinete, cada decisión sobre el espacio fue algo que me gané. Pero mis padres nunca lo vieron de esa manera. Para ellos, lo que era mío era suyo, y lo que era suyo también era suyo. Vi a mi papá aparecer en la pantalla, cargando una caja etiquetada «Cosas de Mackenzie». La dejó en el dormitorio de invitados, el que yo usaba como oficina en casa. Mi mamá lo siguió, sosteniendo una lámpara con una pantalla floral que reconocí del antiguo apartamento de mi hermana. Ella entenderá una vez que vea cuánto esfuerzo pusimos en esto, dijo mi papá, mirando alrededor de la habitación. Mackenzie necesita este nuevo comienzo. Mi mamá asintió, con las manos en las caderas. Exactamente. Madison siempre ha sido la responsable. Hará lo correcto por la familia. Apreté los puños. No me estaban preguntando. Ni siquiera me lo estaban diciendo. Simplemente lo estaban haciendo, asumiendo que yo agacharía la cabeza y lo aceptaría como siempre lo había hecho. Mackenzie era mi hermana menor por 4 años. Tenía 28 años y había pasado la mayor parte de su vida adulta saltando entre trabajos, relaciones y apartamentos. Cada vez que algo salía mal, mis padres intervenían para arreglarlo. Y cada vez que lo arreglaban, esperaban que yo ayudara a llevar la carga. Al crecer, yo era la que sacaba buenas notas, se mantenía alejada de problemas y no pedía mucho. Mackenzie era la que necesitaba atención, necesitaba apoyo, necesitaba que le dieran todo en bandeja. Mis padres me elogiaban por ser independiente, pero lo que realmente querían decir era que yo era fácil de ignorar. Cuando me gradué de la universidad y comencé a trabajar, me pidieron que ayudara con los préstamos estudiantiles de Mackenzie. Cuando Mackenzie perdió su trabajo, me pidieron que cubriera su alquiler por unos meses. Cuando rompió con su novio y necesitó un lugar donde quedarse, me pidieron que la dejara dormir en mi sofá. Dije que sí cada vez. Me dije a mí misma que era lo que hace la familia. Me dije a mí misma que no duraría para siempre. Pero duró. Siguió durando. Y ahora, viendo a mis padres mudar sus cosas a mi casa sin siquiera preguntar, me di cuenta de que nunca planearon detenerse. Mi mamá se giró hacia la cámara y por un momento pensé que me veía mirando, pero solo estaba ajustando el ángulo de un marco de fotos en el escritorio. Sonrió, satisfecha con su trabajo. Esta habitación es perfecta para ella, dijo. Me alegro de que pensáramos en esto. Mi papá asintió. Madison siempre ha sido comprensiva. No hará un escándalo. Quería gritar. Quería llamarlos en ese momento y decirles que se largaran, pero no lo hice porque sabía que si los confrontaba ahora, encontrarían una manera de tergiversarlo. Dirían que estaba exagerando. Dirían que Mackenzie era familia, y la familia se ayuda mutuamente. Me harían sentir culpable incluso por cuestionarlo. Así que, en cambio, tomé aire y seguí mirando. Necesitaba saber exactamente qué estaban planeando antes de hacer mi movimiento. Hice clic en las otras cámaras. La del pasillo mostraba más cajas apiladas cerca de la puerta. La de la cocina mostraba a mi mamá desempacando platos y colocándolos en mis gabinetes. Se estaban instalando como si Mackenzie fuera a vivir allí permanentemente. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi mamá. Hola, cariño.
Espero que tu viaje vaya bien. No puedo esperar a verte cuando regreses. Te quiero. Miré el mensaje, con la mandíbula tensa. Estaba actuando como si nada estuviera pasando, como si no estuviera literalmente mudando a mi hermana a mi casa a mis espaldas. Pensé en todas las veces que me había tragado mi frustración. Todas las veces que les había permitido sobrepasarse porque era más fácil que pelear. Todas las veces que me dije a mí misma que no importaba porque los amaba y ellos me amaban a mí. Pero el amor no se suponía que se sintiera así. El amor no se suponía que se sintiera como ser utilizada. Dejé mi teléfono y me recosté en mi silla. Pensé en mi infancia, en cómo mis padres siempre habían tratado mi espacio como comunal. Mi habitación era donde Mackenzie se quedaba cuando tenía pesadillas. Mis juguetes eran los que ella tomaba prestados y nunca devolvía. Mis ahorros eran el fondo de emergencia para toda la familia. Pensé en la vez que ahorré durante meses para comprar una bicicleta, solo para que mis padres se la dieran a Mackenzie porque ella también quería una. Pensé en la vez que obtuve una beca para un programa de verano y me pidieron que la rechazara para poder cuidar a Mackenzie mientras ellos se iban de vacaciones. Pensé en cada vez que me puse en segundo lugar porque me lo pidieron. Y ahora lo estaban haciendo de nuevo. Pero esta vez no iba a dejarlo pasar. Esta vez iba a defenderme. Abrí mi laptop y volví a abrir la aplicación de la cámara de seguridad. Vi a mis padres moverse por mi condominio, con rostros relajados y confiados. Realmente creían que yo simplemente aceptaría esto. Realmente creían que yo era demasiado blanda, demasiado complaciente, demasiado lejos para detenerlos. No tenían idea de lo que se avecinaba. Pensé en todos los años que trataron mi espacio, mi dinero y mi vida como propiedad comunitaria mientras se desvivían para acomodar cada capricho de mi hermana. Cuando tenía 14 años, mis padres me sentaron y me dijeron que estaban orgullosos de lo madura que era. Dijeron que era responsable y confiable, y sabían que siempre haría lo correcto. En ese momento, me sentí especial. Sentí que finalmente me veían. Pero mirando hacia atrás, me di cuenta de que lo que realmente estaban diciendo era que yo era fácil. Yo era la hija por la que no tenían que preocuparse. Yo era la que no se quejaría. Mackenzie era diferente. Mackenzie necesitaba cosas. Necesitaba ayuda con su tarea, ayuda con sus amigos, ayuda con todo. Y como necesitaba ayuda, recibía atención. Mis padres se desvivían para asegurarse de que estuviera bien, para asegurarse de que fuera feliz. Y yo me acostumbré a ser el plan de respaldo. Cuando tenía 16 años, conseguí mi primer trabajo en una tienda de comestibles. Trabajaba tardes y fines de semana, y ahorraba casi cada cheque de pago. Quería comprar un auto para no tener que depender de mis padres para que me llevaran. Quería independencia. Pero cuando Mackenzie cumplió 16 años, 2 años después, mis padres me pidieron que le prestara dinero para un auto. Dijeron que ella lo necesitaba más porque tenía un trabajo más lejos de casa. Dijeron que yo podía esperar un poco más. Entregué el dinero y Mackenzie consiguió su auto y yo seguí tomando el autobús. Cuando tenía 21 años y estaba terminando la universidad, solicité una pasantía remunerada que se habría visto genial en mi currículum. Fui una de las candidatas finales, pero la semana de la entrevista, Mackenzie tuvo una crisis. Había roto con su novio y amenazaba con dejar la escuela. Mis padres me rogaron que fuera a casa y hablara con ella para ayudarla a superarlo. Perdí la entrevista. Alguien más consiguió la pasantía, y Mackenzie se quedó en la escuela otro semestre antes de abandonarla. De todos modos, me dije a mí misma que estaba bien. Me dije que tendría otras oportunidades. Pero el patrón nunca se detuvo. Cada vez que tenía algo bueno, algo que era mío, mis padres encontraban una manera de redirigirlo hacia Mackenzie. Y cada vez se lo permitía. Cuando compré mi condominio hace 3 años, se sintió como la primera cosa que era verdaderamente mía. Mis padres habían ayudado a Mackenzie con el alquiler, con depósitos, con muebles. Pero yo lo hice todo por mi cuenta. Ahorré. Presupuesté. Trabajé horas extras y cuando finalmente obtuve las llaves, sentí que había ganado algo. Mis padres estaban orgullosos, por supuesto. Dijeron que estaba dando un gran ejemplo para Mackenzie. Dijeron que estaba demostrando lo que el trabajo duro podía hacer,
Pero también comenzaron a preguntar si Mackenzie podía quedarse conmigo a veces, solo por un fin de semana aquí y allá, solo hasta que se recuperara. Dije que sí la primera vez y la segunda vez y la tercera vez. Y ahora, viéndolos mudarla permanentemente, me di cuenta de que nunca habían dejado de ver mi espacio como suyo. Nunca habían dejado de ver mi vida como algo que podían reorganizar para satisfacer sus necesidades. Cerré los ojos y pensé en el dormitorio de invitados. Lo había configurado como una oficina en casa porque trabajaba desde casa 2 días a la semana. Tenía un escritorio, un archivador, una pizarra para planificar proyectos. Era organizado y funcional, y era mío. Pero a mis padres no les importaba. Vieron una habitación vacía y decidieron que era espacio desperdiciado. Vieron una oportunidad para resolver los problemas de Mackenzie, y la tomaron. Abrí los ojos y miré la pantalla de nuevo. Mi mamá estaba colgando cortinas ahora, del tipo con flores pequeñas que a Mackenzie le encantaban. Mi papá estaba armando un marco de cama, tarareando para sí mismo como si este fuera solo otro proyecto de fin de semana. Se veían tan cómodos, tan seguros de sí mismos. Me pregunté si siquiera habían considerado preguntarme o si simplemente asumieron que diría que sí o si sabían que diría que no y decidieron hacerlo de todos modos. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de texto de mi mamá. Por cierto, estamos planeando una pequeña sorpresa para cuando llegues a casa. Algo para alegrar tu día. Me reí, pero no fue un sonido feliz. Una sorpresa. Así es como llamaban a esto. Pensé en responder. Pensé en decir algo vago y educado, algo que me ganara tiempo. Pero no lo hice. Simplemente dejé mi teléfono y seguí mirando. Pensé en Mackenzie y en cómo se había vuelto tan dependiente de nuestros padres. Nunca aprendió a valerse por sí misma porque nunca tuvo que hacerlo. Cada vez que tropezaba, la atrapaban. Cada vez que necesitaba algo, se lo proporcionaban. Y cuando no podían proporcionarlo ellos mismos, venían a mí. Pensé en la última vez que Mackenzie se había quedado conmigo, hace unos 6 meses. Había prometido que sería solo por una semana. Se convirtió en 3 semanas. Comió mi comida, usó mis cuentas de streaming, tomó prestada mi ropa sin preguntar. Cuando finalmente se fue, se llevó uno de mis suéteres favoritos y nunca lo devolvió. Cuando se lo mencioné a mi mamá, dijo que estaba siendo mezquina. Dijo que la familia comparte y que debería estar agradecida de tener una hermana que quería pasar tiempo conmigo. No estaba agradecida. Estaba agotada. Y ahora lo estaban haciendo de nuevo. Asumían que simplemente lo aceptaría. Contaban con mi culpa, con mi sentido de obligación, con mi falta de voluntad para causar problemas. Pero había terminado de hacerme pequeña para acomodarlos. Había terminado de sacrificar mi propia felicidad para mantener la paz. Tomé mi teléfono y abrí mi correo electrónico. Necesitaba ayuda y sabía exactamente a quién llamar. Cuando comenzaron a discutir cómo mudarla antes de que yo llegara a casa, me di cuenta de que realmente creían que yo era demasiado blanda o estaba demasiado lejos para detenerlos. A la mañana siguiente, me desperté temprano y revisé la transmisión de seguridad nuevamente. Mis padres habían vuelto, esta vez con Mackenzie a cuestas. Se veía cansada, con el pelo recogido en una coleta desordenada. Llevaba una maleta y mi mamá señalaba hacia el dormitorio de invitados con una sonrisa emocionada. Esto va a ser tan bueno para ti, dijo mi mamá, guiando a Mackenzie adentro. Tendrás tu propio espacio, y a Madison le encantará tenerte aquí. Mackenzie vaciló. ¿Estás segura de que ella está bien con esto? Mi papá agitó una mano con desdén. Por supuesto que lo está. No haríamos esto si pensáramos que le importaría. Mackenzie se mordió el labio pero no discutió. Ella nunca discutía con ellos. Ninguno de nosotros lo hacía. Vi cómo desempacaban más cajas, cómo colgaban la ropa de Mackenzie en el armario, cómo organizaban sus artículos de tocador en el baño. Se movían rápido, como si quisieran terminar todo antes de que yo llegara a casa. Y luego escuché a mi mamá decir algo que me revolvió el estómago. Necesitamos terminar esto antes de que Madison regrese, dijo, mirando a mi papá. Una vez que todo esté listo, no tendrá otra opción. Verá cuánto trabajo pusimos en ello y se sentirá mal si dice que no. Mi papá asintió.
Exactamente. Es demasiado buena para echar a Mackenzie una vez que ya esté aquí. Miré la pantalla, mis manos temblando. Sabían que me molestaría. Sabían que no querría esto y lo estaban haciendo de todos modos porque pensaban que yo era demasiado blanda para contraatacar. Pensaban que simplemente lo aceptaría. Pensaban que me tragaría mi ira y sacaría lo mejor de la situación como siempre lo hacía. Pero estaban equivocados. Agarré mi teléfono y abrí mis contactos. Me desplacé hasta encontrar el número de James, mi abogado. Él me había ayudado con la compra de mi condominio y me dijo que llamara si alguna vez necesitaba algo. Necesitaba algo ahora. Presioné llamar y esperé. Sonó 2 veces antes de que contestara. Madison, dijo, con voz cálida. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito ayuda, dije, con voz firme. Mis padres están mudando a mi hermana a mi condominio sin mi permiso, y necesito asegurarme de que no puedan quedarse. Hubo una pausa. Luego James dijo, cuéntame todo. Le expliqué la situación en detalle. Le hablé de las cámaras de seguridad, de las conversaciones que había escuchado, de las cajas y muebles que ya habían movido. Le hablé de los años de abusos, del patrón de poner a Mackenzie primero, de cómo habían ignorado mis límites una y otra vez. James escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado por un momento. Esto es allanamiento, dijo finalmente. Están ocupando tu propiedad sin tu consentimiento. Podemos manejar esto absolutamente, pero necesito saber hasta dónde estás dispuesta a llegar. Hasta donde sea necesario, dije. He terminado de dejar que me pisoteen. Bien, dijo. Esto es lo que vamos a hacer. Esbozó un plan. Primero, redactaría un aviso formal de allanamiento indicando que mis padres y Mackenzie estaban en mi propiedad sin permiso. Luego prepararía un acuerdo de violación de arrendamiento con sanciones financieras si se negaban a irse. Finalmente, contactaría al administrador del edificio para garantizar el cumplimiento. La clave, dijo, es la documentación. Tienes las imágenes de seguridad, lo cual es perfecto. Eso prueba que entraron sin permiso y que les pediste que se detuvieran. ¿Qué pasa si argumentan que les di una llave?, pregunté. ¿Les diste permiso para usarla para este propósito?, preguntó. No, dije. Les di una llave para emergencias, no para mudar a alguien. Entonces estamos bien, dijo. El acceso de emergencia no les otorga el derecho de ocupar la propiedad o permitir que alguien más se mude. ¿Cuánto tiempo tomará esto?, pregunté. Puedo tener los documentos listos para esta tarde, dijo. ¿Cuándo regresas a la ciudad? Mañana, dije. Aterrizo al mediodía. Perfecto, dijo. Coordinaré con el administrador de tu edificio. Cuando llegues, les entregaremos los documentos y les daremos una fecha límite para irse. ¿Qué pasa si se niegan?, pregunté. Entonces escalamos, dijo. Pero no creo que llegue a eso. Una vez que vean que hablas en serio, retrocederán. No estaba tan segura. Pero aprecié su confianza. Después de la llamada, me senté en mi habitación de hotel y miré por la ventana. Portland era hermosa con sus árboles y puentes y el cielo gris que parecía extenderse para siempre. Pero apenas lo noté. Mi mente estaba de vuelta en Kansas City, de vuelta en mi condominio, de vuelta en la vida que había construido para mí. Pensé en el momento en que firmé los papeles del condominio. Pensé en el orgullo que sentí, la sensación de logro. Pensé en lo duro que había trabajado para llegar allí. Y pensé en cómo, en solo unos pocos días, mis padres lo habían convertido en un campo de batalla. Revisé la transmisión de seguridad una vez más. Mackenzie estaba desempacando ropa ahora, colgándola cuidadosamente en el armario. Mi mamá estaba haciendo la cama, ahuecando almohadas y alisando el edredón. Mi papá estaba instalando una pequeña estantería en la pared. Se veían tan contentos, tan complacidos consigo mismos. Pensé en llamarlos, en intentar una vez más razonar con ellos, pero sabía que no funcionaría. Me desestimarían, me dirían que estaba exagerando, prometerían hablar de ello cuando llegara a casa, y para cuando llegara a casa, sería demasiado tarde para cambiar algo. No, no iba a darles esa oportunidad. Iba a dejar que terminaran su pequeño proyecto.
Iba a dejar que armaran toda la habitación, dejar que se sintieran realizados y orgullosos, y luego iba a quitarles el piso bajo los pies. Abrí mi laptop y comencé a redactar un correo electrónico a mi supervisor solicitando un día libre adicional. Quería estar descansada y con la mente clara cuando llegara a casa. Quería estar lista para lo que viniera después porque esto ya no se trataba solo del condominio. Se trataba de trazar una línea. Se trataba de demostrarles que no era la persona fácil de manipular que pensaban que era. Se trataba de recuperar mi vida. Intenté llamar para confrontarlos gentilmente, pero ignoraron mis preguntas, insistieron en que debía haber entendido mal y siguieron adelante con su plan. Después de terminar de hablar con James, sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. Él había escuchado atentamente, hecho preguntas puntuales sobre las imágenes de seguridad y me aseguró que teníamos opciones. Dijo que redactaría algunos documentos y me los enviaría al final del día. Pero primero, sugirió que intentara comunicarme con mis padres directamente. A veces las personas retroceden cuando se dan cuenta de que han sido atrapadas, dijo. Dales la oportunidad de hacer lo correcto. No era optimista, pero estuve de acuerdo. Terminé la llamada y miré mi teléfono por un largo momento antes de marcar el número de mi mamá. Contestó al tercer tono. Hola, cariño. ¿Cómo está Portland? Está bien, dije, manteniendo mi voz ligera. Oye, quería preguntarte algo. ¿Has pasado por mi casa recientemente? Hubo una pausa. Luego se rió, pero sonó forzado. ¿Por qué lo preguntas? Recibí una notificación de mi sistema de seguridad, dije. Parecía que alguien estaba adentro. Otra pausa. Ah, eso. Sí. Tu papá y yo pasamos para regar tus plantas. Yo no tenía plantas. Cierto, dije lentamente. Y mientras estaban allí, por casualidad metieron algo como cajas o muebles. Cajas. Sonaba confundida, pero podía escuchar la tensión en su voz. No, cariño. ¿Por qué haríamos eso? Mamá, puedo ver las imágenes. Sé que han estado arreglando el dormitorio de invitados. Silencio. Luego suspiró y su tono cambió. Madison, escucha. No quería decírtelo así, pero Mackenzie ha estado pasando por un momento muy difícil. Perdió su apartamento y no tiene a dónde ir. Pensamos que sería más fácil si simplemente la instalábamos antes de que llegaras a casa. De esa manera, no tendrías que preocuparte por eso. ¿Más fácil para quién?, pregunté, mi voz aguda. Para todos, dijo. Tienes el espacio y Mackenzie necesita ayuda. Sé que querrías hacer esto por ella. No me preguntaste porque sabías que diría que no, dije. No te pregunté porque sabía que dirías que sí, dijo ella. Y había un toque de frustración en su voz ahora. Siempre lo haces. ¿Eres familia, Madison? Esto es lo que hace la familia. Cerré los ojos y tomé aire. Mamá, necesito que dejes lo que estás haciendo y te vayas. Hablaré con Mackenzie cuando llegue a casa, pero no puedes simplemente mudarla sin preguntar. Madison, estás exagerando, dijo. Casi hemos terminado. Solo déjanos terminar y verás que no es gran cosa. Es gran cosa, dije, mi voz elevándose. Es mi casa y yo decido quién vive allí. Mackenzie es tu hermana, espetó mi mamá. ¿Realmente vas a darle la espalda cuando más te necesita? No le estoy dando la espalda a nadie, dije. Pero tampoco voy a dejar que pasen por encima de mi vida. ¿Pasar por encima? Madison, estamos tratando de ayudarte. Trabajas mucho. Apenas estás en casa. Tener a Mackenzie allí será bueno para las dos. Quería gritar. Quería decirle que trabajaba duro porque quería una vida propia. Porque quería ser independiente, porque no quería pasar toda mi existencia limpiando los desastres de Mackenzie. Pero en cambio, dije, mamá, necesito que te vayas ahora. Hablaremos de esto cuando llegues a casa, dijo, con la voz tensa. Estoy segura de que te sentirás diferente una vez que veas la habitación. Y luego colgó. Miré mi teléfono, con el corazón latiendo con fuerza. Ella no había escuchado. Ni siquiera lo había intentado.
Desestimó todo lo que dije y decidió seguir adelante. Llamé a mi papá a continuación. Contestó al primer tono. Madison, tu mamá me dijo que llamaste, dijo. Escucha, sé que esto es mucho, pero... Papá, necesito que pares, interrumpí. No quiero que Mackenzie viva conmigo. No estuve de acuerdo con esto. Entiendo, dijo, con tono tranquilo. Pero piénsalo desde la perspectiva de Mackenzie. Está luchando y solo estamos tratando de darle un lugar suave donde aterrizar. Entonces deja que aterrice en tu casa, dije. No tenemos espacio, dijo. Sabes que tienes una casa de 3 habitaciones y están usando las habitaciones libres para almacenamiento y los proyectos de manualidades de mamá. Dije, no es práctico, pero es práctico mudarla a mi casa sin preguntar. Madison, estás siendo difícil, dijo. Y pude escuchar la frustración arrastrándose en su voz. No te estamos pidiendo que hagas nada irrazonable. Mackenzie ayudará con las tareas. Pagará alquiler si puede, y no será una carga. Ese no es el punto, dije. Entonces, ¿cuál es el punto?, preguntó. El punto es que no me preguntaron, grité. Simplemente decidieron, y asumieron que yo estaría de acuerdo. Suspiró. Madison, estamos tratando de hacer lo mejor para la familia. Pensé que entenderías eso. Lo entiendo, dije, mi voz temblando. Entiendo que me ven como alguien que siempre dirá que sí, alguien que siempre pondrá a Mackenzie primero, alguien que no importa tanto. Eso no es cierto, dijo. Pero no había convicción en su voz. Es cierto, dije. Y he terminado con eso. Hubo un largo silencio. Luego dijo, hablaremos de esto cuando llegues a casa. Y colgó. Me senté allí mirando la pared, con el pecho apretado por la ira y la frustración. No estaban escuchando. No les importaba. Iban a hacer lo que quisieran y esperaban que yo me alineara, pero no iba a hacerlo. Abrí mi laptop y revisé la transmisión de seguridad nuevamente. Mis padres todavía estaban allí, todavía desempacando, todavía instalando. Mackenzie estaba sentada en el borde de la cama, luciendo insegura, pero sin protestar. Tomé una captura de pantalla de la transmisión y se la envié a James con un mensaje: no se detienen. ¿Qué hacemos ahora? Su respuesta llegó unos minutos después: perfecto. Déjalos terminar. Cuanto más inviertan en esto, más dura será la caída. Tendré todo listo para cuando regreses. Me recosté en mi silla y respiré hondo. Esto realmente estaba sucediendo. Realmente iba a seguir adelante con esto. Y por primera vez en años, sentí que tenía el control. Luego, mi mamá le dijo a mi papá que no se preocupara porque Madison siempre cede. Y esa frase por sí sola me empujó de frustrada a absolutamente harta. Al día siguiente, revisé la transmisión de seguridad obsesivamente. Vi cómo mis padres traían más cosas de Mackenzie. Una estantería, una televisión, incluso un pequeño sofá para la esquina de la habitación. Estaban transformando mi oficina en casa en un dormitorio completamente amueblado, y lo hacían con una confianza que hacía hervir mi sangre. En un momento, escuché a mi papá decir: ¿crees que realmente estará tan molesta? Mi mamá se rió: Madison, no. Resoplará y se quejará por 1 o 2 días, pero se le pasará. Siempre lo hace. ¿Estás segura?, preguntó mi papá. Sonaba bastante enojada por teléfono. Estará bien, dijo mi mamá, agitando una mano con desdén. Madison siempre cede. Solo necesita tiempo para calmarse. Esa frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. Madison siempre cede. No era solo una observación. Era una expectativa. Era una estrategia. Contaban con que yo me sometiera, que aceptara esto, que hiciera sus vidas más fáciles a expensas de la mía. Y la peor parte era que tenían razón. Siempre había cedido. Cada vez que pedían algo, cada vez que empujaban un poco más lejos, decía que sí. Me decía a mí misma que era porque los amaba, porque quería ayudar, porque estaba siendo una buena hija y una buena hermana. Pero en realidad, solo estaba siendo un felpudo. Pensé en todas las veces que había puesto a Mackenzie primero.
La vez que me perdí mi fiesta de graduación de la universidad porque ella necesitaba que la llevaran al aeropuerto. La vez que cancelé unas vacaciones porque ella estaba pasando por una ruptura y necesitaba a alguien con quien hablar. La vez que le presté dinero que nunca me devolvió porque mis padres dijeron que no valía la pena pelear. Pensé en todas las veces que me había dicho a mí misma que no importaba, que era solo una cosa más, que podía manejarlo. Pero sí importaba. Importaba cada vez. Pensé en mi amiga Ashley, a quien conocí en el trabajo hace unos años. Había crecido con una dinámica familiar similar, siempre se esperaba que se sacrificara por sus hermanos, siempre se esperaba que fuera la responsable. Finalmente había trazado una línea cuando su hermano intentó mudarse con ella sin preguntar. Fue lo más difícil que he hecho, me dijo durante el almuerzo un día. Mi familia no me habló durante meses, pero tenía que hacerlo. Tenía que mostrarles que mi vida no era suya para controlarla. En ese momento, había simpatizado, pero secretamente pensé que había sido demasiado dura. Había pensado que se suponía que la familia se ayudaba mutuamente sin importar qué. Pero ahora lo entendía. Ahora lo estaba viviendo. Agarré mi teléfono y busqué el número de James nuevamente. Contestó al primer tono. Madison, dijo, estaba a punto de llamarte. He terminado los documentos. Bien, dije, mi voz dura. Porque esta vez no voy a ceder. No pensé que lo harías, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Esto es lo que vamos a hacer. Explicó el plan en detalle. Había redactado un aviso formal de allanamiento indicando que mis padres y Mackenzie estaban ocupando mi propiedad sin permiso. Si no se iban inmediatamente a mi regreso, estarían sujetos a acciones legales. También había redactado un aviso de violación de arrendamiento para Mackenzie, indicando que cualquier intento de establecer residencia resultaría en sanciones financieras. La clave, dijo, es que les diste aviso verbal para que se fueran y lo ignoraron. Eso fortalece tu caso significativamente. ¿Qué pasa si se niegan a irse?, pregunté. Entonces escalamos, dijo. Podemos solicitar una orden de restricción, buscar daños por allanamiento y, si es necesario, involucrar a las fuerzas del orden, pero no creo que llegue a eso. Una vez que se den cuenta de que hablas en serio, retrocederán. Espero que tengas razón, dije. La tengo, dijo. Pero Madison, debes estar preparada para la reacción violenta. Tus padres no se tomarán esto bien. Lo sé, dije. Pero no puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir dejando que me pisoteen. Bien, dijo. Porque te mereces algo mejor. Después de la llamada, me senté en mi habitación de hotel y pensé en lo que vendría después. Pensé en el momento en que entraría en mi condominio y los confrontaría. Pensé en sus caras cuando se dieran cuenta de que no iba a retroceder. Parte de mí se sentía culpable. Parte de mí quería volver a llamarlos y decirles que estaba bien, que Mackenzie podía quedarse. Pero reprimí ese sentimiento porque eso era con lo que contaban. Contaban con mi culpa, con mi incapacidad para defenderme, con mi miedo a causar problemas. Y había terminado de ser predecible. Pasé el resto del día preparándome. Hice mi maleta, dejé el hotel y reservé un vuelo más temprano a casa. Quería llegar antes de lo que esperaban. Quería el elemento sorpresa. Esa noche, revisé la transmisión de seguridad una última vez antes de acostarme. La habitación estaba completamente lista ahora. Parecía habitada, como si Mackenzie hubiera estado allí durante semanas. Mis padres estaban parados en la puerta admirando su trabajo. Le va a encantar esto, dijo mi mamá. Lo sé. Mi papá asintió. Es lo correcto. Madison lo verá. Cerré mi laptop y me recosté en la cama. Estaban tan seguros de sí mismos, tan confiados en que yo simplemente lo aceptaría, pero no tenían idea de lo que se avecinaba. Pensé en mi abuela, que había fallecido hace unos años. Había sido una mujer fuerte, ferozmente independiente y reacia a dejar que nadie la mangoneara. Cuando era más joven, me había dicho algo que nunca había olvidado. Madison, había dicho, ser amable no significa ser débil, y ayudar a la gente no significa dejar que se aprovechen de ti. Tienes que saber cuándo trazar la línea. En ese momento, no había entendido completamente lo que quería decir. Pero ahora sí.
Esta era mi línea. Aquí era donde dejaba de ceder. Puse mi alarma para temprano a la mañana siguiente. Mi vuelo era a las 6 de la mañana y estaría de vuelta en Kansas City a las 10 de la mañana. Quería estar en casa antes del mediodía, antes de que tuvieran la oportunidad de terminar cualquier toque final que estuvieran planeando. Mientras me quedaba dormida, sentí una extraña sensación de paz. Por primera vez en años, no estaba dudando de mí misma. No me preguntaba si estaba siendo demasiado dura o demasiado egoísta. Solo estaba siendo clara y eso se sentía bien. Así que, llamé a mi abogado y preparé una trampa legal perfecta, asegurando que cualquier entrada u ocupación no autorizada vendría con consecuencias financieras que no podrían ignorar. Cuando me desperté a la mañana siguiente, lo primero que hice fue revisar mi correo electrónico. James había enviado los documentos como prometió, junto con instrucciones detalladas sobre cómo proceder. El primer documento era un aviso formal de allanamiento. Indicaba claramente que mis padres y Mackenzie estaban en mi propiedad sin permiso y que se les había dado aviso verbal para irse. Incluía marcas de tiempo de nuestras conversaciones telefónicas y referencias a las imágenes de seguridad como evidencia. El segundo documento era más agresivo. Era un aviso de responsabilidad financiera que describía los costos asociados con su ocupación no autorizada de mi propiedad. Incluía una tarifa de ocupación diaria de $200 por día, calculada desde el primer día que comenzaron a mudar las pertenencias de Mackenzie. También incluía daños potenciales por el uso de servicios públicos, desgaste de la propiedad y honorarios legales. Según mis cálculos, ya debían más de $2,000, y cada día que se quedaran, el total aumentaría. El tercer documento era el más ingenioso. Era un contrato de arrendamiento retroactivo con términos deliberadamente desfavorables. El alquiler se fijó en $3,000 por mes con una cláusula que indicaba que cualquier violación del contrato, incluida la falta de obtención de permiso por escrito antes de mudarse, resultaría en el desalojo inmediato y sanciones financieras. La belleza de esto, había escrito James en su correo electrónico, es que crea una trampa legal. Si argumentan que no aceptaron un contrato de arrendamiento, están admitiendo el allanamiento. Si argumentan que sí lo aceptaron, están obligados por los términos. De cualquier manera, tienes ventaja. Leí los documentos cuidadosamente, con el corazón latiendo con fuerza. Esto era real. Esto estaba sucediendo. Respondí al correo de James. Esto es perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? Su respuesta llegó unos minutos después. He contactado a Linda, la gerente de tu edificio. Ella ha aceptado estar presente cuando llegues a casa y entregar los documentos si es necesario. También está preparada para llamar a las fuerzas del orden si se niegan a irse. Sentí una oleada de alivio. Linda tenía unos 50 años, era sensata y profesional. Siempre me había caído bien. Dirigía el edificio con eficiencia y no toleraba ninguna violación de las reglas. Le envié a James un mensaje más. Gracias por todo. Te haré saber cómo va. Su respuesta fue simple. ¿Tú puedes con esto? Terminé de empacar y salí del hotel. El viaje al aeropuerto fue tranquilo y pasé la mayor parte ensayando lo que diría. Quería estar calmada y firme, no emocional o defensiva. El vuelo transcurrió sin incidentes, pero no podía dejar de revisar mi teléfono. Seguí abriendo la transmisión de seguridad, viendo cómo mis padres se movían por mi condominio. En un momento, vi a mi mamá arreglando flores frescas en la mesa de la cocina. En otro, vi a mi papá metiendo comestibles. Se estaban instalando como si pertenecieran allí, como si ya estuviera decidido. Cuando aterricé en Kansas City, le envié un mensaje de texto a Linda. Estoy de vuelta. ¿Estás disponible para reunirte en mi casa al mediodía? Su respuesta llegó de inmediato. Estaré allí. Nos vemos pronto. Recogí mi auto de alquiler y conduje hacia mi edificio, mis manos agarrando el volante con fuerza. Me sentía nerviosa, pero también extrañamente tranquila. Había pasado tantos años evitando conflictos, evitando confrontaciones, que había olvidado lo que se sentía defenderse. Pero estaba a punto de recordarlo. Llegué a mi edificio a las 11:30 de la mañana y estacioné en el garaje. No subí a mi condominio de inmediato. En cambio,
Me senté en el auto y abrí la transmisión de seguridad una vez más. Mis padres estaban en la cocina ahora, desempacando comestibles. Mackenzie estaba en su nueva habitación colgando fotos en la pared. Se veían cómodos, contentos. Tomé una captura de pantalla y se la envié a James con un mensaje. Todavía están aquí, avanzando según lo planeado. Su respuesta fue inmediata. Buena suerte. Llámame si necesitas algo. A las 11:55 de la mañana, vi a Linda entrar al edificio a través de la cámara del vestíbulo. Llevaba una carpeta de cuero, su expresión era seria. Salí del auto y me encontré con ella en el vestíbulo. Ella asintió cuando me vio. ¿Lista?, preguntó. ¿Lista?, dije. Tomamos el ascensor hasta el tercer piso en silencio. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Cuando llegamos a mi puerta, hice una pausa y escuché. Podía escuchar la voz de mi mamá adentro tarareando para sí misma. Podía escuchar el leve sonido de la televisión en la habitación de Mackenzie. Deslicé mi llave en la cerradura y abrí la puerta. En el momento en que entré, todo pareció congelarse. Mi mamá estaba parada frente a la estufa revolviendo algo en una olla. Mi papá estaba poniendo la mesa. Mackenzie estaba en el sofá desplazándose por su teléfono. Todos levantaron la vista al mismo tiempo, sus expresiones cambiando de sorpresa a confusión. Madison, dijo mi mamá, su voz demasiado brillante. Llegas temprano a casa. Estábamos simplemente. Sé lo que estaban haciendo, dije, entrando. Linda me siguió, y las sonrisas de mis padres vacilaron. ¿Quién es ella?, preguntó mi papá, con tono cauteloso. Esta es Linda, la gerente del edificio, dije, y está aquí para entregar algunos documentos. Linda dio un paso adelante y le entregó a mi papá la carpeta de cuero. Actualmente están ocupando esta propiedad sin el permiso del propietario, dijo, con voz firme. Estos documentos describen sus obligaciones legales y las consecuencias de permanecer aquí. Mi papá abrió la carpeta, su rostro palideció. Mi mamá se movió a su lado, leyendo por encima de su hombro. Sus expresiones cambiaron de confusión a conmoción y luego a ira. ¿Qué es esto?, exigió mi mamá, mirándome. Madison, esto es ridículo. No es ridículo, dije. Es la ley. Están invadiendo propiedad privada, y les estoy dando un aviso formal para que se vayan. Allanamiento, dijo mi papá, alzando la voz. Somos tus padres. Te estábamos ayudando. No me estaban ayudando, dije. Se estaban ayudando a ustedes mismos y les dije que pararan, pero no escucharon. Mackenzie se levantó del sofá, con el rostro pálido. Madison, no sabía. Sí, lo sabías, interrumpí. Sabías que no estaba de acuerdo con esto. Sabías que mis padres estaban haciendo esto a mis espaldas, y seguiste adelante de todos modos. No tenía a dónde más ir, dijo, con la voz temblorosa. Ese no es mi problema, dije. Y las palabras se sintieron como romper un cristal. Lamento que estés luchando, Mackenzie. Realmente lo siento. Pero eso no te da derecho a apoderarte de mi casa. La cara de mi mamá se torció de ira. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Ella es tu hermana, y esta es mi casa, dije. No tienes derecho a decidir cómo la uso. Pusimos tanto trabajo en esto, dijo mi mamá, señalando hacia el dormitorio de invitados. Pasamos días arreglando esa habitación para ella, ¿y simplemente vas a tirar todo por la borda? No les pedí que hicieran eso, dije. Lo hicieron porque pensaron que cedería. Lo hicieron porque pensaron que yo era demasiado blanda para contraatacar. Lo hicimos porque te amamos, dijo mi papá, su voz más suave ahora. Pensamos que querrías ayudar. Entonces deberían haber preguntado, dije. Pero no lo hicieron. Simplemente asumieron. Linda se aclaró la garganta. Según los documentos, tienen hasta las 6 de la tarde de hoy para retirar todas las pertenencias y desalojar las instalaciones. El incumplimiento resultará en acciones legales y sanciones financieras por un total de más de $2,000 con $200 adicionales por día por cada día que permanezcan. La habitación se quedó en silencio.
Mis padres miraron a Linda, luego a mí, sus rostros una mezcla de conmoción e incredulidad. No puedes hablar en serio, dijo mi mamá, su voz apenas un susurro. Hablo completamente en serio, dije. Tuvieron todas las oportunidades para detener esto. Los llamé. Les dije que se fueran y me ignoraron. Mi papá volvió a mirar los documentos, le temblaban las manos. Estas tarifas, Madison, son miles de dólares. Lo sé, dije. ¿Y si no se van antes de las 6 de la tarde? Será aún más. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Madison, por favor no hagas esto. Pero me mantuve firme porque esto ya no se trataba solo del condominio. Se trataba de respeto. Se trataba de límites. Se trataba de demostrarles que yo importaba. Mientras ellos entraban orgullosamente en mi condominio con cajas, yo observaba la transmisión de seguridad mientras activaban cada cláusula del acuerdo que había preparado. Después de que Linda se fue, el silencio en mi condominio fue ensordecedor. Mis padres se quedaron congelados, con los documentos apretados en las manos de mi papá. Mackenzie se volvió a sentar en el sofá, con la cara enterrada en las manos. Caminé hacia la cocina y me serví un vaso de agua, tratando de calmar mis nervios. Mis manos temblaban ligeramente, pero sentí una extraña sensación de calma. Lo había hecho. Me había enfrentado a ellos. Mi mamá fue la primera en hablar. Madison, esto es una locura. No puedes simplemente echarnos así. Somos tu familia. Sigues diciendo eso, dije. Pero la familia no se trata de la manera en que ustedes me han tratado. Siempre te hemos apoyado, dijo mi papá, alzando la voz. Te ayudamos durante la universidad. Estuvimos allí cuando compraste este lugar. Ayudaron a Mackenzie durante la universidad, corregí. Pagaron su matrícula, su apartamento, su auto. Yo pagué todo eso por mi cuenta con préstamos y becas. Y cuando compré este lugar, estaban allí, pero solo porque pensaron que eventualmente sería útil para Mackenzie. Eso no es cierto, dijo mi mamá, pero su voz vaciló. Es cierto, dije. Y lo sabes. Siempre la has puesto a ella primero. Y siempre he estado bien con eso porque pensé que eso es lo que hace la familia. Pero esto es diferente. Esta es mi casa, y no tienes derecho a quitármela. Mackenzie finalmente levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Madison, lo siento mucho. No quería nada de esto. Entonces, ¿por qué no lo detuviste?, pregunté, mi voz más suave ahora, pero aún firme. ¿Por qué no me llamaste y preguntaste? ¿Por qué no les dijiste que esto no estaba bien? Porque no sabía a dónde más ir, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Perdí mi apartamento. Perdí mi trabajo. Y no tenía a dónde acudir. Mamá y papá dijeron que estarías bien con eso. Y les creí. Deberías habérmelo preguntado tú misma, dije. Deberías haberme dado la opción. Lo sé, susurró. Lo siento. La miré, realmente la miré. Y por un momento, sentí que mi determinación flaqueaba. Se veía tan rota, tan perdida. Pero no podía dejar que eso cambiara mi opinión. Porque esto no se trataba solo de ella. Se trataba de años de ser dada por sentada, años de que se esperara que sacrificara mis propias necesidades por las de todos los demás. Mi papá dejó los documentos sobre la mesa, con la mandíbula tensa. Estas tarifas son ridículas. No puedes esperar que paguemos tanto. No espero que paguen nada, dije. Espero que se vayan. ¿Y qué pasa con Mackenzie?, preguntó mi mamá, con voz aguda. ¿A dónde se supone que debe ir? Esa no es mi responsabilidad, dije. Es una mujer adulta. Necesita resolverlo por su cuenta. Es tu hermana, gritó mi mamá. Y yo soy tu hija, grité de vuelta. Pero eso no te impidió tratar mi casa como si fuera tuya. Eso no te impidió ignorar completamente mis sentimientos. La habitación volvió a quedar en silencio. La cara de mi mamá estaba roja, sus ojos brillaban de ira. Mi papá parecía derrotado, con los hombros caídos. Mackenzie lloraba en silencio en el sofá. Tomé una respiración profunda y traté de calmarme.
Miren, no quiero pelear. No quiero que esto sea feo, pero necesito que entiendan que esto es serio. No voy a cambiar de opinión. Entendemos, dijo mi papá en voz baja. Nos iremos. Mi mamá se giró bruscamente para enfrentarlo. ¿Qué? No podemos simplemente rendirnos. No tenemos otra opción, dijo mi papá. Ella tiene razón. Deberíamos haber preguntado. Pero, no, dijo mi papá con firmeza. Metimos la pata. Necesitamos asumir eso. Mi mamá lo miró fijamente, abriendo y cerrando la boca como si quisiera discutir, pero no encontraba las palabras. Finalmente, se volvió hacia mí, con expresión fría. Bien, dijo. Nos iremos, pero no esperes que te perdonemos por esto. No estoy pidiendo perdón, dije. Estoy pidiendo respeto, y si no pueden darme eso, entonces tal vez necesitemos algo de distancia. Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y entró en el dormitorio de invitados, donde pude escucharla abriendo cajones y tirando cosas en cajas. Mackenzie se levantó lentamente y me miró, con el rostro aún húmedo por las lágrimas. Realmente lo siento, Madison. Nunca quise lastimarte. Te creo, dije. Pero eso no cambia lo que pasó. Ella asintió y siguió a mi mamá al dormitorio. Mi papá se demoró un momento, mirándome con una expresión que no pude descifrar del todo. Lo siento, Madison, dijo en voz baja. Deberíamos haber hecho esto de manera diferente. Sí, dije. Deberían haberlo hecho. Asintió y se volvió para ayudar a empacar. Me quedé parada en medio de mi sala de estar viendo cómo se movían por mi espacio, y sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Esto era necesario, pero aún dolía. Su pánico comenzó cuando la gerente del edificio, con documentos legales en mano, les informó que estaban invadiendo propiedad y eran responsables de todas las tarifas asociadas. Durante las siguientes horas, mis padres trabajaron rápidamente para empacar las cosas de Mackenzie. Se movían por el condominio en un silencio tenso, evitando el contacto visual conmigo. Me mantuve fuera de su camino, sentada en la sala de estar y revisando ocasionalmente mi teléfono. James me había enviado un mensaje de texto. ¿Cómo va todo? Respondí, están empacando ahora. Deberían estar fuera para las 6 de la tarde. Bien. Avísame si necesitas algo. Dejé mi teléfono y vi cómo mi papá llevaba cajas a su auto. Mi mamá estaba en el dormitorio desmontando el marco de la cama que habían armado solo unos días antes. Mackenzie estaba en el baño empacando sus artículos de tocador. En un momento, mi mamá salió del dormitorio, con la cara enrojecida y el cabello despeinado. No puedo creer que estés haciendo esto, dijo, con la voz temblorosa. No puedo creer que elijas un pedazo de propiedad sobre tu propia hermana. Esto no se trata de propiedad, dije. Esto se trata de límites. Esto se trata de respeto. Respeto, se burló. Tú no respetas a tu familia. No respetas todo lo que hemos hecho por ti. ¿Todo lo que han hecho por mí? Repetí, alzando la voz. Nombra una cosa que hayan hecho por mí en los últimos 5 años que no fuera tan bien para Mackenzie. Abrió la boca y luego la cerró de nuevo. No podía pensar en nada. Exactamente, dije. Has pasado tanto tiempo enfocándote en Mackenzie que olvidaste que yo existía. Y cuando me recordabas, era solo porque necesitabas algo. Eso no es justo, dijo. Pero a su voz le faltaba convicción. Es completamente justo, dije. Y lo sabes. Me miró fijamente por un largo momento, luego se dio la vuelta y regresó al dormitorio sin decir otra palabra. Para las 5 de la tarde, la mayoría de las cosas de Mackenzie estaban empacadas. Mi papá estaba cargando las últimas cajas en su auto, y mi mamá estaba haciendo un barrido final de la habitación para asegurarse de que no hubieran dejado nada atrás. Mackenzie salió del baño, con su bolso colgado al hombro. Se veía agotada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se detuvo frente a mí, mordiéndose el labio. Madison, dijo en voz baja. Sé que me equivoqué. Sé que debería haber manejado esto de manera diferente, pero espero que algún día puedas perdonarme. La miré,
A la hermana pequeña a la que había pasado gran parte de mi vida protegiendo y por la que me había sacrificado. Parte de mí quería decirle que estaba bien, que podíamos superar esto. Pero no podía. Aún no. Yo también lo espero, dije. Pero ahora mismo, necesito espacio. Necesito tiempo para descubrir cómo me siento sobre todo esto. Ella asintió, con lágrimas brotando en sus ojos nuevamente. Entiendo. Se dio la vuelta y salió por la puerta, dejándome sola en la sala de estar. Mi papá volvió a entrar una última vez, revisando para asegurarse de que habían sacado todo. Hizo una pausa en la puerta, mirándome con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Realmente lo siento, Madison, dijo. Sé que te decepcionamos. Lo hicieron, dije. Pero si realmente lo sientes, entonces tal vez podamos superarlo eventualmente. Él asintió. Eso espero. Y luego se fue. Mi mamá fue la última en irse. Se paró en la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su expresión era dura, enojada. Espero que estés feliz, dijo fríamente. No lo estoy, dije. Pero lo estaré. Sacudió la cabeza y salió, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Me quedé allí por un momento, mirando la puerta cerrada. Luego caminé y puse el seguro. El condominio estaba en silencio. Caminé por cada habitación, revisando para asegurarme de que se hubieran llevado todo. El dormitorio de invitados estaba vacío ahora, despojado de todos los muebles y decoraciones que habían traído. Se veía desnudo y triste, pero era mío de nuevo. Abrí las ventanas para dejar entrar un poco de aire fresco, tratando de eliminar la tensión que aún flotaba en el espacio. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Linda. Los vi irse. ¿Estás bien? Escribí de vuelta, estoy bien. Gracias por tu ayuda. Cuando quieras. Avísame si necesitas algo más. Dejé mi teléfono y me hundí en el sofá. Me sentía drenada, emocionalmente agotada. Pero también sentía algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Me sentía libre. Mientras se apresuraban a explicarse, me senté tranquilamente en mi habitación de hotel, sabiendo finalmente que lo pensarían 2 veces antes de interferir en mi vida nunca más. Los días posteriores a su partida fueron extraños. Mi condominio se sentía diferente, más tranquilo, más vacío, pero también más ligero. Pasé la primera noche simplemente sentada en el sofá procesando todo lo que había sucedido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi mamá. Espero que te des cuenta de lo que has hecho. Has destrozado a esta familia. Miré el mensaje por un largo momento, luego bloqueé su número. Hice lo mismo con el número de mi papá y el de Mackenzie. Necesitaba espacio. Necesitaba tiempo para sanar sin que intentaran hacerme sentir culpable para que retrocediera. Durante los siguientes días, supe de miembros de la familia extendida y amigos mutuos. La noticia se había extendido rápidamente sobre lo sucedido, y las opiniones estaban divididas. Mi tía llamó para decirme que había sido demasiado dura. La familia perdona, Madison, dijo. Deberías haber dejado que Mackenzie se quedara. Le agradecí su preocupación y terminé la llamada. Mi prima envió un mensaje de texto para decir que entendía. He estado allí, escribió. A veces tienes que trazar una línea. Bien por ti. Ese mensaje significó más para mí de lo que esperaba. James se reportaba regularmente. ¿Cómo estás aguantando? Mejor de lo que pensaba, le dije. Fue difícil, pero fue necesario. Hiciste lo correcto, dijo. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario. Me volqué en el trabajo, agradecida por la distracción. Mis colegas notaron que parecía más concentrada, más segura. Mi jefa comentó que parecía diferente. En el buen sentido, aclaró. Pareces más segura de ti misma. Sonreí. Me siento más segura de mí misma. Unas semanas después, recibí una carta por correo. Era de Mackenzie. Dudé antes de abrirla, insegura de si estaba lista para leer lo que tuviera que decir. Adentro había una nota escrita a mano. Madison, sé que probablemente no quieras saber de mí,
pero necesitaba escribir esto. Siento todo. Debería haberme enfrentado a mamá y papá. Debería haberte preguntado directamente. Estaba asustada y desesperada, y dejé que me convencieran de que estaría bien. Ahora sé que no lo fue. Encontré un pequeño apartamento y estoy trabajando en 2 empleos para llegar a fin de mes. Es difícil, pero lo estoy haciendo por mi cuenta. Estoy aprendiendo lo que significa ser independiente. Espero que algún día podamos hablar de nuevo. Te extraño. Con amor, Mackenzie. Leí la carta 2 veces, luego la dejé a un lado. No estaba lista para responder todavía, pero me alegraba de que la hubiera escrito. Tal vez algún día podríamos reconstruir nuestra relación, pero tendría que ser bajo mis términos. Pasó 1 mes, luego 2. Comencé a redecorar el dormitorio de invitados, convirtiéndolo en una verdadera oficina en casa con muebles nuevos y mejor iluminación. Cada cambio que hacía se sentía como reclamar el espacio, haciéndolo verdaderamente mío. Me uní a un club de lectura y comencé a ir a clases de yoga. Me reconecté con amigos con los que había perdido contacto a lo largo de los años. Me di cuenta de cuánto de mi vida había puesto en espera para acomodar las necesidades de mi familia. Una noche, estaba sentada en mi balcón con una copa de vino viendo la puesta de sol cuando sonó mi teléfono. Era mi papá. Su número no estaba bloqueado porque lo había desbloqueado unos días antes, curiosa por si se comunicaría. Contestó. Madison, dijo, su voz tentativa. No estaba seguro de que contestarías. Yo tampoco estaba segura de hacerlo, dije. He estado pensando mucho en lo que pasó, dijo. Tu mamá y yo, hemos estado hablando. Estuvimos mal. No deberíamos haber hecho lo que hicimos. No, no deberían haberlo hecho, dije. Mackenzie está luchando, dijo. Pero lo está resolviendo y creo. Creo que ha sido bueno para ella. Necesitaba aprender a valerse por sí misma. Lo hizo, dije. Y nosotros necesitábamos aprender a respetar tus límites, continuó. Sé que va a tomar tiempo reconstruir la confianza. Pero quería que supieras que estamos tratando de hacerlo mejor. Me quedé callada por un momento, procesando sus palabras. Aprecio eso, papá, pero no estoy lista para volver a como eran las cosas. Entiendo, dijo. Solo quería que supieras que estamos aquí cuando estés lista. Está bien, dije. Hablamos unos minutos más, manteniendo la conversación ligera. Cuando colgamos, sentí una pequeña sensación de esperanza. Tal vez eventualmente podríamos encontrar una nueva normalidad, pero tendría que construirse sobre el respeto y los límites, no sobre la culpa y la obligación. Durante los meses siguientes, mis padres hicieron esfuerzos lentos pero genuinos para respetar mi espacio. No presionaron. No exigieron. Simplemente me hicieron saber que estaban allí si los necesitaba. Mackenzie y yo finalmente tomamos un café juntas. Fue incómodo al principio, pero hablamos honestamente sobre lo que había sucedido. Había crecido mucho en los meses desde que se mudó. Todavía estaba luchando, pero estaba orgullosa de su independencia. Necesitaba esto, admitió. Necesitaba aprender que no siempre podía depender de otras personas para arreglar mis problemas. Me alegro de que lo estés resolviendo, dije. No habíamos vuelto a ser cercanas, pero estábamos encontrando nuestro camino hacia una nueva relación, una basada en el respeto mutuo en lugar de la expectativa. En cuanto a mí, continué construyendo la vida que quería. Conseguí un ascenso en el trabajo. Viajé a lugares que siempre había querido ver. Salí casualmente al principio, luego más seriamente. Llené mi casa de cosas que me hacían feliz. Y cada vez que entraba por mi puerta, sentía un profundo sentido de orgullo. Este era mi espacio, mi vida, mi elección. A mis padres les tomó meses comprender completamente las consecuencias de sus acciones. Habían agotado sus ahorros tratando de ayudar a Mackenzie a recuperarse después de que yo les cortara el grifo. Habían perdido el acceso fácil a mí, la hija confiable que siempre decía que sí. Su relación conmigo era tensa y tuvieron que trabajar para reconstruirla desde cero. Mackenzie luchó en su estudio, trabajando largas horas y aprendiendo lo que significaba mantenerse sin una red de seguridad. Fue difícil para ella,
Pero también la estaba transformando en alguien más fuerte, alguien que no necesitaba depender de otros para resolver sus problemas. En cuanto a mí, prosperé. Me volví más segura en mis decisiones, más protectora de mis límites, más segura de mi valía. Llené mi vida de personas que me respetaban, que me valoraban, que no me veían como un recurso para ser utilizado. Mirando hacia atrás en todo lo que pasó, me di cuenta de que defenderme no se trataba solo de proteger mi casa. Se trataba de proteger mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a vivir mi propia vida. Y aunque el viaje había sido doloroso, también había sido necesario. Porque a veces, la única forma de mostrarle a la gente que importas es dejar de permitir que te traten como si no lo hicieras.